Hay algo que casi no hablamos cuando decimos que estudiar en línea es flexible. Sí, puedes conectarte desde tu casa, avanzar a tu ritmo, estudiar cuando puedes, pero a veces también pasa algo muy real, te sientes solo. No porque no haya internet, no porque no haya plataforma, sino porque no siempre hay alguien con quien puedas compartir dudas, frustraciones, avances o incluso ese pequeño logro de decir, hoy sí pude terminar. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos con Magia, hechiceros del mundo digital. Un espacio donde no romantizamos el aprendizaje digital, lo aterrizamos a la vida real. Hoy vamos a hablar de comunidad, redes y vínculos reales en la educación en línea y la digitalización. Y para hablar de este tema me acompaña alguien que trabaja justo con ese cruce entre salud mental, educación, juventudes y comunidad. Hoy nos acompaña Elías Cortés, psicólogo social y clínico, facilitador psicoeducativo y gestor de proyectos sociocomunitarios. Ha trabajado con adolescentes, jóvenes, instituciones educativas y procesos grupales, acompañando temas de bienestar, vínculos, salud mental y construcción comunitaria. Elías, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy emocionado, muy entusiasmado de estar por acá. Me da mucho gusto y principalmente hoy que estamos grabando es 20 de mayo, que es Día del Psicólogo y Psicóloga. Felicidades. Felicidades. Claro que Y a sí, todos les y los colegas. claro que sí. Eh, ¿Por qué a veces cuando estamos en línea pueden sentirse solitario o incluso podemos sentirnos como hiperconectados? Híjole, me quedé pensando mucho en esta palabra de hiperconexión, porque justo yo asocio hiper con un exceso de. Ok, Entonces, quizá pensando de una forma muy romántica, los clásicos, pues en la antigua Grecia siempre se buscaba el punto medio aristotélico, ¿no? Y creo que muchas veces también no sé si existe este término, pero una hipoconexión pudiera ser un problema, una hiperconexión pues también pudiera ser un problema. En este caso, con la hiperconexión, usualmente yo no he escuchado que se refieran a una hiperconexión como que estoy muy conectado con una persona, sino estoy conectado con demasiadas cosas simultáneamente. Entonces, se genera un bombardeo de información que nos satura, que nos abruma con respecto a lo que tengo que aprender, lo que tengo que hacer, lo que yo quiero hacer, las cosas que me divierten, que pueden ser memes, videos, que pueden ser tendencias, que pueden ser un montón de noticias, que pueden ser un montón también pues sí, de chats, además, ¿no? Lo personal. Entonces, la hiperconexión no implica necesariamente que realmente estemos conectando de una forma de calidad con otra persona. Solo implica que hay muchos vínculos ahí como extraños de mi atención en relación a, no sé, que no puedo, por ejemplo, ya ahora la gente que no puede estar comiendo sin estar viendo un video de YouTube, ¿no? O sea, donde sí. ya hay, si no lo hago me siento raro, entonces tengo que estar comiendo. O estas personas que forzosamente tienen que escuchar música para estar haciendo cualquier otra actividad. Entonces necesitamos forzosamente el estar recibiendo estímulos constantes y eso puede ser placentero en algunas ocasiones, pero también justo trae un problema que es el de la atención. Ya no podemos controlarla con tanta facilidad. Pero bueno, no sé si me espero para no desarrollar tanto. No, 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 va en ese sentido donde esta atención diferida va complicando el hecho de poder tener un foco atencional en la persona, ¿no? Y que de alguna u otra manera el hecho de sentirnos solos también es una sensación Claro. y que va desde esta parte emocional. Pero a veces sentimos que estudiar en línea o estar haciendo cursos o el simple hecho de vivir una virtualidad no solamente es estar como en la plataforma, estar en alguna red social, ver videos, ver algún reel, ver un video corto, sino que también va en un aspecto emocional. Y creo que este tema el día de hoy es como muy importante, porque ¿cómo es esta diferencia entre hacer este estudio y este trabajo solo a sentirse solo? ¿Cómo lo podrías tú explicar? Aquí creo que en algún momento hemos comentado sobre el uso de la palabra autonomía. Ujú, Y me gustaría introducirla porque la autonomía no implica que estés solo.
O sea, implica que tú llevas un grado de conciencia en donde estás incorporando una programación, una motivación, una dirección de por qué haces las cosas, de a qué hora las tienes que hacer, en donde puedes recibir acompañamiento, pero tú estás llevando como cierto control de lo que quieres hacer. Ejemplo de esto se me ocurre, no sé, personas que eligen estudiar una carrera, una segunda carrera, que ya están en el mercado laboral, pero que eligen otra carrera para complementar. Entonces, ahí hay un ejercicio de autonomía de que eligen una carrera con un objetivo específico en donde ya la carrera o la licenciatura que van a elegir es un instrumento y no tanto la guía que van a seguir. Y en contraste lo puedo poner como, eso es autonomía y van a recibir, incluso si es escolarizada, semiescolarizada o no escolarizada, reciben un acompañamiento a distancia o de los docentes en presencial, pero la autonomía ya está presente. En cambio, están las personas que llevan a cabo estudios que son a distancia, por ejemplo, una licenciatura virtual, en donde ahí ya puede haber como más solitariedad, en el sentido de que pues, puede que tú estés estudiando en una universidad que está en otro estado y no hay físicamente otra persona contigo que esté diciéndote qué hacer, qué estudiar. Hay una persona por medio del dispositivo que te indica una sugerencia o, bueno, una estructura de qué debes estudiar, ¿no? Pero muchísimas veces lo que dan es muchos materiales complementarios, entonces aún así sugieren que tú tienes que tener una autonomía. Ahora, la sensación de soledad o de aislamiento. Creo que, aunque puede sonar como que es un opuesto a esta parte de la autonomía, creo que tiene más que ver con quizá, pues no conectar. O sea, yo creo que es justamente o con una consecuencia de que no haya una conexión, por ejemplo, con la dirección o la motivación que se tiene para estar llevando a cabo ese estudio, incluso con la forma en la que se están impartiendo los materiales. Eh, la verdad es que en mi experiencia, tanto como estudiante como docente, me ha tocado experimentar como planes de estudio que están muy bien estructurados en el portal, pero que en realidad se siente como muy solo lee y entrega, ¿no? Por ejemplo, alguna vez hice un curso de cierta Universidad Nacional Autónoma, en donde era un curso con un contenido de mucha calidad, pero en realidad era como muy poco actualizado en cuanto al portal. Y ahí yo sentía que no existía una identidad, por ejemplo, con los docentes, porque aunque había un video y te digo, el contenido era muy bueno, el formato en el que se presentaba, yo no sentía que estuviera alguien al pendiente, solo de repente ya para las evaluaciones y quizá un correo de notificación de calificación. Pero no había un seguimiento, no había una tutoría. En cambio, en otras instituciones también tienen su propio portal. Luego y ya están incorporando, por ejemplo, tecnologías como, primero, seguimiento periódico de que cada semana están al pendiente y a veces incluso incorporan un tutor que está de forma personalizada, dando un seguimiento a lo que estás haciendo. Pero incluso también ya hay, me tocó ver hace poquito en una certificación, un chatbot de inteligencia artificial, que yo no soy muy fan de la inteligencia artificial, no sé si es el mejor lugar para decirlo, pero se me hizo una forma de uso muy interesante porque este chatbot fue el último módulo de este curso. Entonces, este módulo era un repaso de todos los demás módulos, entonces te planteaba como una especie de evaluación para que recordaras cada parte del curso. Entonces dije, bueno, esto se me hace interesante porque primero es un asistente, o sea, ya hubo un programa hecho previamente con un acompañamiento personalizado, con correos, con contenidos diseñados desde un inicio para la digitalidad, en donde son segmentados de una forma que sea cómoda y asequible, que no sean puras conferencias de 1 hora 40, sino que eran videos de repente de 5 minutos, de 10 minutos, lo que ya se llama microlearning, se lo ha especializado, y pues además con este acompañamiento. Entonces siento que creo que ya me estoy saltando como otras 3 preguntas. No, no pasa nada, tú síguele, está perfecto. Pero ya se está incorporando un acompañamiento que pues puede generar un poquito más de conexión con el contenido, tal vez no con la institución, no sé, pero al menos con el contenido siento que ya empiezas a operarlo más, en tanto que en una estás haciendo estudios de casos, en otro estás haciendo quizá una lectura, en otro estás solamente escuchando como la teoría y luego la aplicación, pero se me hace como que puede ser más funcional y puede que sientas más conexión con el contenido, pero sigo sin haber respondido a la pregunta, ¿verdad? Que la pregunta es relación al aislamiento.
Entonces, también pienso que es una experiencia bien particular. Si lo tomo cuando tengo 18, 17, 15, ¿no? Donde ya quizá la educación que corresponde pues es el nivel medio y ese nivel pues sigue considerándose, bueno, un nivel medio superior, ya está, de repente ya lo incluyen en lo básico, de repente sigue siendo como extra, pero ya no, lo que sí quiero recalcar es que no es un contenido que tú elijas. O sea, salvo quizá algunas materias optativas, pero en su mayoría es una formación que muchas veces tomamos de forma obligatoria. Sí. Entonces, creo que también eso hace una distinción en cuanto a cómo lo percibimos y también cuáles son los objetivos de esa formación. Alguna vez, cabe mencionar que mi experiencia como estudiante ha sido bien variado, porque yo siempre fui, creo yo, un estudiante difícil y que si algún docente que me haya atendido a mí escucha este podcast, pues lo podrá confirmar. Por lo mismo, recuerdo que yo decía, pero es que esto a mí de qué me va a servir y este contenido si yo pues, no quiero ser ingeniero, ¿para qué llego álgebra? ¿Para qué llego trigonometría? ¿Para qué llego? Etcétera, ¿no? Y no sé con quién conversé que me dijo que justamente la preparatoria, que todavía incorporada como en este grupo de primaria, secundaria, prepa, Ujú. tiene por objetivo no tanto que te aprendas la fórmula general, porque efectivamente yo no la he vuelto a usar desde que salí desde la prepa, sino más bien que aprendas esto va a sonar bien romántico, pero que aprendas a pensar y que aprendas a socializar y que aprendas a negociar con compañeros, que aprendas a construir proyectos, que aprendas a exigirte. Entonces, el objetivo que yo identifico como más valioso en el nivel medio superior no está en los contenidos, sino en la forma, ¿no? Que da un poco de disciplina, que da mucha frustración, que es conocer maestros nuevos, que cada uno tiene una forma distinta de evaluar, que también cada uno tiene una forma diferente de tratar con los estudiantes y por lo mismo es adaptarte a cada uno y esta habilidad de sacar adelante cada uno de estos retos, ¿no? Cuando llegamos a la licenciatura, tal vez cambie un poquito el objetivo porque ya usualmente la elegimos, ¿no? En la mayoría de los casos elegimos una materia y digo, "Bueno, como que sí me veo estudiando esto, sí me veo viviendo de esto, entonces ya es una elección que cambia un poquito la motivación porque ya me importan más los contenidos, no solamente pues, la experiencia formativa, ¿no? Me regreso a esto porque al momento que dices cómo yo apropio estas experiencias para mi forma emocional, pues creo que es muy rentador y habría que pensar en qué población estamos hablando específicamente y quizá la respuesta variaría. Un estudiante de 15, 10, bueno, una persona de 15, 16 años que está estudiando para presentar, por ejemplo, su examen de Ceneval de la prepa, pues tal vez va a ser diferente el objetivo que un estudiante que está estudiando una prepa en línea como en un sistema no escolarizado, pero que es de los 3 años, ¿no? Ujú. Entonces, el cómo... Yo sigo creyendo en que en ciertas etapas es mejor justamente la presencialidad porque es más fácil estimular esta parte de la incomodidad. O sea, de que tratar con otra persona implica forzosamente que vas a incomodarte con cosas, con formas de cómo hacer bromas, formas de acomodarse para trabajar, formas de, etcétera. Con un docente enfrente, pues también lidiar con la frustración y ver cómo lidias con esta autoridad, ¿no? Que algunos maestros más que autoridad son un acompañamiento y es fluidez, pero muchas veces también es cómo lidias con una persona que te está poniendo un reto que no te gusta, ¿no? Y cómo justamente aún así mantienes el porte y cómo mantienes la actitud respetuosa. Y en la digitalidad, pues eso ya no es el caso. Tú en la comodidad de tu casa puedes fácilmente insultar al maestro, enojarte y tal vez incluso ignorarlo. Tal vez ponerlo mientras te pones a lavar los trastes para que se marque como que ya hiciste esa actividad, o ponerlo y en otra ventana estar haciendo otra cosa, o incluso no ponerlo y aún así, pues ver de qué forma hackear el sistema. Hay formas de hackear cualquier portal para que parezca que lo hiciste. Entonces realmente el objetivo creo que depende mucho bueno, más bien, esta respuesta de la Ujú. emocionalidad depende mucho del objetivo que tenga cada persona. Si lo ve como un trámite, si lo ve como un proceso formativo, si le interesa el contenido. Y todo eso va a ser como lo que influya en la experiencia de si conecto. Porque ahorita que estamos hablando de comunidades digitales, yo estaba pensando justo en cómo conectar y pensé específicamente con el gremio de psicólogos. Y pensé, pues a mí me tocó una parte de la carrera en pandemia, ¿no? En una versión a distancia de una universidad que no estaba preparada para recibir la distancia y además docentes que no estaban preparados para videollamadas, para hacer tareas en línea.
Entonces, había mucha desconexión y justamente era en qué momento, bueno, con otro amigo empezamos a hacer, con otros amigos empezamos a hacer un portal de divulgación que creo que tú lo llegaste a conocer, llamado La Referencia, ya, Ah, sí. ya falleció, En paz descanse. que fue un proyecto solo por gusto. Y por ese medio de repente ya salían memes y memes de diferentes disciplinas. Obviamente a mí me llamaban un poco más los de mi carrera, pero de repente también había de otras ciencias sociales, de otras ciencias de la salud, de otras ciencias que no eran ni siquiera la mía. Y de pronto ahí se generaba ya una comunidad de personas que yo no conocía, pero que interactuaban con cierto tipo de humor, ¿no? Pero eso ya no lo estaba fomentando pues la carrera, o sea, eso era como totalmente aparte, fue parte de mi proceso formativo, pero no estuvo relacionado con el plan de estudios. Y pienso que tuve este privilegio de tener amigos ñoños que les gustara hacer contenido, que les gustara, pues interactuar. Ahorita que me preguntas también cómo se puede apropiar y cómo puede ser algo más lúdico, hace poquito conversando en un conversatorio en La Salle, mencionaron que hay una diferencia en la afectación en el consumo de redes sociales cuando tú eres un actor activo o un actor pasivo. Entonces, el que tú crees contenido también hace que la relación que tengas con pues, los portales digitales también es diferente, ya como que interactúas un poco más, prestas más atención y es menos dañino que solo estar recibiendo. Entonces, por ahí está ese estudio, se los debo. Sí, claro, sin problema. Luego lo podemos buscar y anexarlo. Fíjate que una de las cosas por las cuales a mí me interesaba este tema hablarlo contigo porque hablas mucho de la parte de comunidad y del hecho de que sí necesitamos de un vínculo afectivo, porque muchas veces este hecho de decir, y más en adolescentes, creo que es como de, yo soy rebelde y no me importa, y yo puedo estar aquí solo contra el sistema. Y todos pasamos de alguna manera por ahí. Y además este hecho de sentir la soledad, creo que ha sido uno de los principales factores en estos espacios, ¿no? Hay un caso de un docente, está dando clases en otra escuela virtual, y entonces la variedad de estudiantes que hay, desde chicos de 15, 16 años hasta señores de 40, 50 años, hacen que haya una referencia completamente distinta. El de 15, 16 años, si quiere ir a un espacio físico para conocer amigos, tal vez el señor que está en la zapatería trabajando, haciendo, etcétera, hace que podamos decir, no, pues para qué quiero ir a conocer un salón. Pero me acabas de dar un hecho muy ejemplificante con parte de la referencia. Se juntó gente y esa gente empezó a hacer cosas por, ya sea en la niñez, ya sea porque dijeron, ay, tenemos una idea y vamos a hacer esto. Porque creo que la referencia era un grupo de hombres muy específicos y mujeres que les gustaba mucho este sentido. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, ¿cuándo nos podemos empezar a dar cuenta que estamos desconectados emocionalmente? Que encontramos este hecho de no estoy sintiéndome yo bien con la comunidad que estoy teniendo en redes, con el espacio en el que estoy viviendo y transitando. Ay, ojalá y si las preguntas que se puedan responder con un sí o no. Pero es muy buena pregunta. Este, Estoy pensando que me he encontrado en consulta con mucha gente joven de nivel prepa, Ujú. que de pronto hay una relación con la escuela presencial muy interesante en donde por un lado es muy abrumador el socializar, es muy confuso, es muy violento también, en el sentido de que es pues luego podemos llevarnos muy pesados en esas épocas de la secundaria prepa, bromas muy pesadas, mucha hostilidad, mucho doble sentido, y también hay mucha exposición a, pues, en este halo de que la adolescencia es compleja, en tanto que están transicionando de la niñez a la adultez y que por un lado hay más agencia, pero por otro lado siguen siendo dependientes, pero etcétera. Sí. Hay una exposición a ciertas cosas que puede ser conflictiva en el sentido más neutral de la palabra conflicto, o sea, no diciendo que es bueno o malo, solo ocurren muchas cosas. Y me he encontrado con que es común escuchar que por un lado no les gusta ir a la escuela, pero sus peores días son los de vacaciones. Sí.
porque justamente no hay algo que hacer, no hay una rutina, no hay un encuentro con otras ideas, con otras voces más allá de las que el sobrepensamiento nos pueden dar a cada uno de nosotros. Entonces, ahorita que mencionas esto pues de cómo estamos generando comunidades, en general estamos enfrentándonos, incluso en la presencialidad, a un problema pues grande, en donde se nos dificulta cada vez más la socialización. Y también escuchando a varios colegas docentes de nivel medio, de pronto es muy común escuchar que antes los tiempos eran mejores y comentarios así en donde dicen que ya no te ponen atención los adolescentes en clases. Es muy difícil mantener la atención de adolescentes. Esto varía muchísimo de institución a institución, de materia a materia, de grupo a grupo, pero sí he notado una generalización en cuanto a que cada vez es más común que estén en el teléfono, ¿no? Ahora, girando esto hacia el enfoque que es el estudio en línea, siento que todavía es más, y siento que seguimos hablando de lo mismo que de la hiperconexión. Al momento que yo estoy pensando en memes, estoy teniendo 3 o 4 pantallas simultáneamente y que estoy, pues con muchísima facilidad puedo encontrar un tema solo tecleándolo, o incluso el algoritmo nos escucha y predice y ya sabe qué mostrarnos, hace que sea tan fácil que yo ya no me esfuerzo por conectar. O sea, yo ya no estoy buscando, yo ya no me tengo que esforzar por encontrar algo que me guste o que me interese, porque sé que cuando desbloquea mi teléfono va a haber ahí algo interesante. El problema es que esto es demasiado, o bueno, uno de los problemas es que es demasiado complaciente. O sea, siempre, a diferencia de esta forma de consumo de contenido que en línea, en redes sociales, sí hay mucho conocimiento, sí hay muchas cosas que aprender, sí hay muchas posturas, pero el algoritmo segmenta hacia lo que a ti te va a gustar y lo que va a ser más fácil que consumas. En cambio, en un entorno escolar o donde el objetivo es una formación específica, nos van a dar cosas que muchas veces no van a ser agradables a priori, ¿no? Quizá, y lo pienso en el mejor de los sentidos, como por ejemplo en psicología, pues, psicopatología, que a muchos puede serles muy interesante, para otros puede ser incómodo, nos podemos saltar otra materia, ¿no? En lugar de psicopatología, psicometría, estadística. Creo que estadística les va a doler un montón de veces. O sea, porque Sí. muchísimos científicos sociales o humanistas, ay, qué flojera estadística. Pero aún así es parte de la formación integral y pues no te la puedes saltar. Y ya después dices, no me gustó, no la repetiría, pero sí la necesitaba. Pero en un proceso de consumo de contenidos en línea pues no hay este esfuerzo por algo que tal vez no me guste tanto, me lo aviento. Y creo que esto también está relacionado con cómo me identifico yo en este proceso de, pues de aprendizaje, de formación. De pronto, el hecho de que me haya gustado trabajo una materia hace que cuando termina el proceso sea más gratificante el haber recibido un título o el haber recibido una calificación aprobatoria, ¿no? Entonces, siento que desde ahí se va construyendo también en el que yo no sea un consumidor pasivo de contenidos, que yo no sea un consumidor pasivo de vínculos, de interacciones, y que yo empiece activamente a hacer un esfuerzo por cuidar el cómo interactuar. Que al momento, por ejemplo, de cómo yo voy a comentar algo en un foro, vaya dirigido de una forma constructiva. Que yo personalmente cuando me ponía en foros en la universidad en línea, se me hacía bien tedioso porque era como comenta a 2 de tus compañeros. O sea, tú propones tu intervención y luego comenta de tus 2 compañeros. Y de algún modo para mí era, o sea, se me hacía muy tedioso porque dije, siento que la forma en la que está planteado, todos vamos a decir lo mismo, ¿no? O sea, como que hay un factor de deseabilidad en ese forma de interactuar en donde nadie se va a meter a pelearse realmente. O sea, es muy raro que ocurra. Entonces, si pones, como me parece que lo tienes muy interesante y muy valioso, porque tenemos que considerar que tal, ¿no? Que listo. Y los comentarios que poníamos todos, yo a veces sí trataba, la verdad, o de hacer una crítica o de discutir, pero nadie me contestaba. Entonces, muchas veces también le llegué a hacer como de, concuerdo con mi compañero por esto, y reafirmábamos un punto más del comentario. Pero aún así, en esas formas de interacción, se pierde este factor de yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y que haya una contestación de por qué no estás de acuerdo. Y en esa diferencia hay una incomodidad que cuando se sabe aterrizar bien, se puede generar una identidad de, mira, él y yo no estamos de acuerdo, pero los dos nos mantuvimos con respeto y entiendo su punto, entendió el mío
se pueden construir cosas desde la diferencia, ¿no? Entonces, siento que esta falta pues de espacios de incomodidad, esta falta de espacios de discusión verdadera, son los que luego llegan a propiciar que la gente no se identifique porque pues, no es necesario discutir. Fíjate que ahí entra como un punto muy crucial que yo he estado como identificando. Tenemos un problema muy grave para sentirnos incómodos, para ponernos vulnerables, pero también para la crítica. Y entonces entramos en, ah, sí, todo está bien. Y de repente caemos en estos extremismos que yo observo de manera social. Porque entonces nadie te pone en contra. Y como que estaban muy acostumbrados a, sí, aniquílenlo, irnos hacia la funa, irnos hacia la cancelación. Porque no solamente es estar en un grupo y decir, ah, sí, participé en el foro y ya te escribí. Que, por ejemplo, yo lo he visto en otra universidad, en Facebook principalmente, que es posiblemente para mucha gente joven. Facebook es un espacio donde ya los señores adultos platican. Y entonces ocurre el resaltero botaquea. Se hace esta crítica que mencionas de, todos te van a poner que está bien. Todos te van a poner el comentario con ChatGPT de, me parece que exacerbadamente tu comentario genera un exaltado momento y tú así de, no, no hablas así. O sea, yo creo que mejoré, por ejemplo, en mi propio caso, mis aportaciones en foros cuando fui docente. O sea, cuando yo me volví docente y dije, ah, es que lleva una estructura, A, B o C, y ya le pongo estas características y ya le doy esa crítica. Y me fue más retroalimentativo que el hecho de ponerme de, compañera, creo que tu comentario está muy afortunado en este... No, no, bye. O sea, gracias. Pero también el hecho de la comunidad no solamente es estar en el grupo de WhatsApp, porque ahora es, de tal curso vamos a hacer el grupo de WhatsApp. Ah, vamos a hacer un grupo de Telegram. Ah, vamos a hacer un grupo en Facebook. Oh, porque síganme Usualmente en Teams es uno de los institucionales. Ajá, y entonces buscan como estos espacios para la interacción. Pero realmente no hay una interacción. No hay este hecho que ocurre en la presencialidad donde, uno, fulanito y sutanito ya se pelearon. Juanita no quiere hablar con Pedro porque le robó el novio. Y tú así de, ah, pues sí, chido. Y hay esta forma donde la socialización es una forma de convivencia y de interacción de ideas. Pero entonces, desde tu perspectiva, desde tu mirada, lo que tú conoces y tú lo que has aprendido, ¿qué realmente convierte a un grupo digital en una comunidad real? Y dentro de lo más básico, ¿qué es una comunidad? Ay, no. Estoy pensando, por ejemplo, pero es que esto no es en un contexto de aprendizaje necesariamente, pero pienso, por ejemplo, en las armies, Ok, sí. que luego se organizan y hacen eventos y hacen, pero también creo que en parte lo que las convierte en una comunidad es que hay algo real afuera que las conecta, ¿no? Que Ah, es sí. meetings. No, pero también que si hay un concierto, que si de repente ya hacen sus propios eventos en sus ciudades o incluso a nivel nacional, de que hacen un encuentro en Ciudad de México y de otros lugares van a visitar, ¿no? Entonces, pienso en ellas y recuerdo que hace unos años, pero esto me lo estoy sacando de la manga porque no me acuerdo bien del dato, pero hubo una situación en donde un político, creo que no era mexicano, pero hizo algún comentario como xenofóbico y las armies le tiraron su cuenta de Twitter, o sea, se organizaron y empezaron, o sea, lo que no, mucha oposición política no había logrado hacer. El grupo de armies, que en ese momento, pues, el grueso debía estar entre chicas, no sé, de entre 14 y 18 años, o sea, muy jóvenes, lograron generar un problema para un político posicionado que ya tenían puesto, ¿no? Entonces, pienso, bueno, ahí hay una comunidad que tiene un efecto tangible. Ahora, lo trato de poner también desde cómo se podría construir una comunidad en la digitalidad enfocada en lo educativo. Y pienso, por ejemplo, no sé, se pueden decir instituciones o preferencia, ¿no? ¿Verdad? De preferencia no, pero... No es para ver mal, o sea, en realidad es, Ajá. bueno, cierta universidad virtual del Estado tiene, bueno, tiene muchas carreras. Y en Facebook existe un grupo de personas que estudian ahí.
Ah, Ese grupo no lo hizo la universidad, o sea, fue un estudiante, supongo. O bueno, al menos como es de Facebook, ella es un grupo, no hay una injerencia directa de si es activo o no por parte de la universidad. Y en realidad es un grupo muy activo, en donde preguntan cosas desde personas que no se han inscrito, como de, oigan, estoy pensando en inscribirme, ¿ustedes cómo les ha ido? Hasta personas que ya han estudiado posgrados, hasta personas que incluso ya trabajan dentro, pero que empezaron siendo estudiantes, pero personas que ya no estudian ahí, personas que están considerándolo. Y ahí veo una comunidad que se me hace interesante, porque a la hora de estar viendo yo las publicaciones que hacen, sí hay mucha interacción. Y si hay gente que se ayuda y de repente ya veo preguntas que yo recuerdo de la prepa de, oigan, ¿y con tal profe lo recomiendan o no? ¿No? En la prepa ya ponían comentarios de, pues si te gusta que sean barcos y así, sí te lo recomiendo, pero si te gusta tal, y otros decían, no, no es barco, tiene mucha experiencia, pero no sé qué. Entonces, ya eso es como, pero tú dices, ahí estamos hablando de profes presenciales y de compañeros que tú te vas a encontrar en los pasillos y como que es más orgánico en un inicio, más sencillo que ocurriera eso. Pero en este caso son personas de todos los municipios del estado, incluso ya personas de otros estados que participan activamente y que incluso he llegado a ver que están buscando como de, oigan, voy a mandar a hacer chamarras de la universidad. ¿Alguien quiere una para hacer pedido? Digo, ok, ya aquí se está mezclando esto con la identidad universitaria. Sí, ¿no? O sea, ya representa un orgullo el haber hecho mi universidad de forma virtual, que es algo que quizá para mí es un poco como, pues sorprendente, o sea, porque estoy generando una identidad con personas que yo no veo, o sea, yo nunca he escuchado en vivo, bueno, sí, pero desde una computadora, ¿no? O desde un teléfono. Entonces, desde ahí ya se empieza a generar una comunidad. ¿Sobre qué es comunidad? La verdad no me acuerdo de ninguna definición académica, pero yo lo entiendo como un grupo de personas que ya tienen una relación entre sí que las hace interdependientes, ¿no? ok. Entonces, no solamente es un grupo, o sea, porque en ese sentido un grupo, o bueno, dentro de la psicología de los grupos, ¿qué hace un grupo, o sea, un conjunto de personas son un grupo en sí mismo? No, ¿no? Podemos pensar y meten este factor de interdependencia. Entonces, la comunidad es este grupo de personas que ya tienen una identidad compartida, como todos somos miembros de la comunidad santafesina, ¿no? Que ya están, de hecho, eso es algo que yo recuerdo que se estaba construyendo los santafesinos, ¿no? Desde que yo estaba en primaria. Bueno, no, en secundaria, ¿no? Entonces, Secundaria. no sé si desde antes ya lo estaban construyendo, yo lo recuerdo que desde el 2012, 2011 se estaba haciendo esto de los santafesinos. Ok. En cuanto ya no lo dice solamente a la institución y lo empieza a nombrar también a otras personas que pertenecen a la comunidad, pues ya dices, ok, ya estás siendo cooptado, ya estás siendo aceptado por el grupo. Cuando ya empezamos a buscar, por ejemplo, beneficios para la institución, como ver como, de qué forma puedo mejorar el grupo, mi experiencia fue muy grata, me gustaría que mejorara la experiencia, no sé, del grupo de natación. Pues yo conozco a una persona que tal vez es muy buena maestra que nos puede ayudar. Ya es esa búsqueda que no es obligatoria, que no es, pues sí, que no es algo que tengas que hacer porque si no te despide, pero Ujú. ya implica un esfuerzo en donde dices, ok, hay un cierto sentido de pertenencia, de mejorar este grupo, esta comunidad. En un entorno digital, pues quizá lo pensaría como personas que recomiendan estudiar en esa universidad virtual, ¿no? Personas que comparten contenidos, ¿no? Que también lo he visto mucho. Sobre todo, pues bueno, la democratización de los contenidos es difícil y a veces es difícil que todos tengamos acceso a libros. Entonces, por ejemplo, compartir ciertos PDFs que son muy especializados, ¿no? Eso también ya es como, bueno, esta persona no tendría por qué compartirnos este PDF, pero lo está haciendo por alguna razón desconocida. Y podemos encontrar, por ejemplo, en Facebook, esa red social que tú dices que es de señores. Hay grupos de búsqueda de libros y PDFs y también incluso hay grupos de libros de ciertas disciplinas específicas. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué hay alguien que invierte horas de su día, o sea, Ujú. en hacer una carpeta de libros, nombrarlos para que estén como identificables, cargarlos manualmente a esa nube y que cada todavía alguien pregunta, oigan, ¿tienen este libro? Y dicen, sí, checa en el grupo, en el archivo y ya está nombrado de esta forma. Y hay personas que lo hacen así porque ya hay un sentido de comunidad. En ese caso, quizá con lectores, o específicamente con lectores o con profesionales de tal área, ¿no? Como, por ejemplo, personas historiadoras que tienen como mucho este corazón divulgativo,
pero también luego hay personas que son lectoras de literatura. O, por ejemplo, textos relacionados con anarquismo y con tal, y ya empezamos a ver que hay grupos ya específicos, ¿no? Pero entonces, en ese esfuerzo de compartir, siento que es cuando ya se ve una comunidad, cuando ya me importan por alguna razón o algo que no me beneficia solo a mí y no estoy obligado a hacer. Creo que el ejemplo muy claro son las armies. O sea, creo que al final del día demostraron en esta reciente presentación que vinieron el poder que hay cuando mucha gente se junta y aunque no se reconozcan físico. O sea, yo vi que había grupos como de, a diferencia de la época de mis papás, que estaban como las de Menudo, las del Flash, todas esas de Timbiriche, todos estos, como que no había una repercusión, no había un involucramiento sobre el contexto social. Solamente era como estos grupos donde somos la primera generación, si no han visto a alguien allá, cierta plataforma de negro con rojo, con una N, que entonces está la de Juan Gabriel. Ponen el caso de Juan Gabriel donde ponen su biografía. Y lo que me gustó de la serie fue que cuentan como de este Juan Gabriel, pero también de la gente. Y cómo las mujeres se volcaban con él, que buscaban como la forma de interactuar y que él tomaba decisiones en los aspectos sociales. En el caso de las armies, lo que yo observo es, no me importa que tú seas de Tijuana, de Chetumal, de Guanajuato o de lo donde sea, yo te puedo apoyar, yo te puedo ayudar porque entonces tú estás con los preceptos y valores de las armies. Y entonces fue como de, a ver, niñas, no, no vamos a irnos al hotel y no vamos a ir a gritarles porque les da FOMO y les da ansiedad con el chefcito. Y entonces todas cámbienle los nombres. Y me acuerdo que yo vi en TikTok y en Instagram que decían, ¿dónde están alojados? Y las morras literales los aludeaban. O sea, eran como, están en la calle, bla, 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 bla. Y tú así o sea, te daba mucha risa porque entre todas se apoyaron, entre todas fue como de, a ver, y nos vamos a organizar y que dentro del concierto era como, a ver, yo traigo esto, y quién quiere, y tú traes de esto, y se empezaban a hacer este intercambio, ¿no? Que por ejemplo, Taylor Swift no ha alcanzado esos niveles. Son más maquiavélicas, ellas me dan miedo. Creo que me gustaría mucho enfatizar que tal vez también tiene que ver con qué canta BTS, que aquí yo me declaro un neófito totalmente porque ubico BTS, he escuchado algunas canciones, pero ubico que, por ejemplo, cantan luego de salud mental, Ah, sí. de otras cuestiones sobre la presión, sobre la hiperexposición, y luego eso también, el contenido que promueve BTS está relacionado con el autocuidado y el cuidado de otros, etcétera. Entonces, pienso ahorita que mencionaste Taylor Swift, sé más de Taylor Swift que de BTS en contra de mi voluntad. Pero justamente no es que tenga un contenido malo, pero la dirección va hacia algo más individual, me Ujú. parece un poquito. Algo que sí me ha tocado ver más como fan y más local ha sido, por ejemplo, Silvana Estrada. Tiene Ok. una comunidad, tiene una cuenta en Instagram particularmente, que Instagram me imagino que se la conocen. Ese sí, posiblemente más conocido. Pero hay una cuenta que se llama Memes Silvaneros, que Ok. es una fan que está muy activa en cuando se cuestiona a Silvana Estrada y de repente ya me ha tocado ver que hace venta de stickers, pero por una causa específica. Y es como, bueno, estamos rescatando animales o lo vamos a donar a esta casa hogar. Y de repente hace otra cosa que me parece muy curiosa, que son, bueno, yo las voy a llamar así, como activaciones comunitarias, Ok. donde de repente les llama como Picnic Silvaner y se reúnen, me parece que esta persona es de Ciudad de México, entonces organizan un punto de encuentro y todos llevan lo que quieran y de repente ya solo suben fotos o historias de que estuvieron ahí reunidos, no hay un cobro, no hay una ganancia, es meramente por gusto. Igual, o sea, lo comparo con lo de las armies, pero a un nivel mucho más chiquito, ¿no? Sí, claro. Y prefiero hablar de este ejemplo un poquito porque es más local, o sea, Ujú. porque BTS es un fenómeno internacional ya. Y acá ya veo que también se empieza a generar una comunidad de un artista que ya es internacional, pero que todavía está en ascenso, ¿no?
Y eso es muy palpable porque, como dices, compartes los valores de las ARMYs, ¿no? A mí me gustaría señalar, conozco más el contenido de Silvano Estrada, ¿no? Ujú. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de que primero hay mucha poesía, mucho de reconocer la vulnerabilidad. Ahorita que mencionabas, nos cuesta trabajo reconocernos vulnerables, pero también tiene dos o tres canciones que de pronto ya empiezan a politizarse un poco más como Si me mata, ¿no? Donde Ah, empieza a sí. hablar de cuestiones de violencia de género. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver que cuando tú vas a un concierto de Silvano Estrada, ya sabes qué posicionamientos te vas a encontrar en la fila. Y ya empiezas a ver, aunque no las conozcas, tú sabes que no vas a encontrar, o difícilmente vas a encontrar, a un hombre que esté haciendo comentarios misóginos, Ujú. al menos abiertamente. O sea, Claro. entonces, de entrada de eso ya estamos hablando de qué valores comparte esa figura, que en donde, bueno, yo no te conozco, pero sé que también te gusta, entonces infiero que también estás de acuerdo con ella en esto y esto y esto, y ya empezamos a generar una identidad como por ahí. Para regresar a lo de la educación digital, Que nos vimos, pero regresamos. este, pero es que son fenómenos que son muy palpables y cuando queremos hablar, por ejemplo, de comunidades, ¿cómo podemos, o sea, por qué generar una comunidad en un entorno digital si mi objetivo es que aprendas? Ajá. Bueno, porque sabemos que es más fácil motivar a alguien cuando hay una conexión justamente a lo afectivo. Uno de los retos de de un entorno digital enfocado al aprendizaje es con qué te vas a identificar. Y puede haber muchas identidades que pueden coincidir con este objetivo de que aprendas, ¿no? Y le estoy reduciendo de una forma incluso que suena un poco, no sé, chistosa o chusca, ¿no? Que aprendas nada más. Y puede ser que te identifiques, por ejemplo, como una persona que quiere ser, en mi caso puedo decir psicólogo, Ujú. ¿no? En otros casos es yo quiero ser abogado, ¿no? Y ahí es como, bueno, una identidad como profesionista. Habrá otras personas que tengan una identidad familiar en donde dicen, es que en mi familia lo que hacemos lo hacemos bien y somos muy comprometidos, somos muy formales. Y esa identidad aporta a que el entorno digital te sea útil, ¿no? Como de, bueno, aunque me puedo distraer muy fácilmente, voy a apagar todos los dispositivos, no voy a poner música, no voy a poner nada y voy a poner atención solo a mi clase y con la libreta y tal y voy a dedicar los tiempos, ¿no? Eso que acabo de decir es una excepción. La verdad, yo creo que la mayoría de personas no tienen per se una identidad tan marcada sobre que tienen que estar atentos todo el tiempo. Eso es algo que es escaso. Entonces, la apuesta de generar comunidades es, bueno, hice un amigo en mi universidad a distancia y de Ujú. repente nos tocó hacer trabajos juntos y parte de mi identidad es como nos tocó hacer un trabajo en equipo y pues que no lo perdemos. Y ahí nos echamos la mano y vamos platicando y ya empieza a ver este juego de pares, ¿no? Y yo también lo recuerdo como, o bueno, lo que a mí me ayuda como a comprenderlo. Hubo un tiempo que interactuaba mucho con gente que entrenaba atletismo y justamente decían una de las formas más rápidas de mejorar es que siempre corras con alguien que está a tu nivel o que es un poquito más rápido, más o más resistencia, o bueno, mejor rendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque te va jalando. O sea, en teoría, pues tú físicamente podrías hacer lo mismo que si corrieras con otras personas o Ujú. solo. Pero el estarte jalando con alguien, o sea, es muy común ese término en atletismo, el irte jalando, pues te ayuda a mejorar tus tiempos, a tu rendimiento, porque ya estás con el otro. Hay un sentido de comunidad que lo vemos en los runners, ¿no? Y que también lo podemos ver incluso en esfuerzos digitales, por ejemplo, no podemos decir marcas, pero de cierta marca de tenis, Ah, sí. de Solo Hazlo, Ajá. que tiene su aplicación. Bueno, en realidad varias marcas de tenis hacen esto, ¿no? Tienen su aplicación en donde tú vas registrando tus avances de cuánto corres y ya empiezan a aplicar un término que no hemos mencionado, pero es lo de la gamificación, donde incluso ya hay interacciones en donde si tienes agregado a alguien en la aplicación de atletismo, puedes, cuando sale a correr tu amistad, le puedes sonar como, échale ganas, ¿no? Y así la otra, ya tú le compartes a los demás corredores con los que interactúas, que van corriendo, y eso empieza a generar una comunidad que puede, el objetivo es que mejoren tu rendimiento, que te presionen un poquito. Duolingo también lo hace. Yo desinstalé Duolingo hace un buen porque mi celular ya no podía y me han seguido llegando correos de amigos, creo que uno de ellos eres tú, de tu amigo tal te ha dejado un mensaje en Duolingo. Entonces ya empiezo a ver ahí y dentro de la aplicación hay muchas oportunidades en donde hay retos de que todos vayas juntando cierto número de lecciones al día y también eso le beneficia a tu amigo y así, ¿no? Y se van jalando. TikTok hizo lo mismo, hizo lo de ¿cómo se llaman? La rancha. Gracias, la racha. No me queda claro cómo funciona porque no uso TikTok, pero entiendo que tienen como que mantener una llamita o no sé si es un Sí. personaje.
y se apaga si un día no mandas Ajá. un TikTok o un mensaje. Entonces también no es inocente, o sea, no creo que sea inocente. Ahí específicamente pues es para que te sigan teniendo consumiendo. Pero esa estrategia me parece muy buena, muy efectiva, justamente para un objetivo que sea más noble, que sea más para los demás, ¿no? Como lo puede ser justamente el formar una persona profesional o incluso para oficios que no sé si en realidad vale la pena hacer la distinción entre oficio y profesión, pero para formar a una persona que haga un trabajo de calidad para otros, ¿no? Y creo que ahí es una de las cosas importantes que empezamos a hablar de las comunidades. Uno, la comunidad es este espacio donde hay una identidad, hay una vestimenta, hay una cultura, hay elementos característicos que nos ayudan como a identificar que pertenecen y que estos casos en específico lo llevan a cabo, ejercen en ese sentido y que lo podremos ver hasta en una parte negativa con el señor, Diana Stephens. ajá, es que no le quiero decir su nombre, pero Un grupo que hizo que un grupo de personas se pusiera a hacer flexiones, lagartijas. sí, flexiones y que... Estos quedarán en la mente colectiva. Pero cabe mencionar que si bien ahorita lo estamos diciendo, porque por alguna razón no queremos mencionarlo y por alguna razón, incluso con un tono burlesco, pero en realidad está respondiendo a una necesidad identificada como no hay identidad, ¿no? Entonces, al momento que no me identifico, vemos otro fenómeno. O sea, hablamos de las armies y lo expresamos de una forma positiva, ¿no? Pero en este caso de este personaje específico, también yo creo que es el mismo fenómeno. Quizá hombres que no saben con quién juntarse, no hay espacio para la vulnerabilidad, no hay espacio para el autocuidado y no saben con qué coincidir. Y llega una figura en donde les abre este espacio y les comparte valores que por alguna razón son incongruentes, ¿no? Desde un dolor, desde una carencia, y dicen, bueno, pues se hace sentido y se empiezan a convertir en seguidores, ¿no? Y ya podríamos entrar a hablar de la manósfera y todo eso. Y que creo que ahí es este hecho donde es más fácil para cierto grupo conectar, porque conectan desde el valor. Y me gusta mucho esta parte de la terapia de aceptación y compromiso, donde los valores es lo que hace esta motivación interna y por la cual la persona va a generar una conducta. Ese es el estímulo que va a generar la reacción de la persona. Y entonces, esta persona que, por ejemplo, evoca a que si hay una distorsión entre hombres, si hay una complejidad para poder generar estos espacios y estos vínculos de soledad. Y creo que de alguna u otra manera, por eso te quería traer a la mesa, porque has tenido esta trayectoria en donde tú buscas esa comunidad con gente, tú buscas que ellos empiecen a trabajar y que lo puedan llevar. Y que ahí, en ese hecho, es complicado pedir ayuda. Es muy complicado poder sentarte a decir, ¿sabes qué? No me siento bien. ¿Sabes qué? Oye, no me está funcionando esto. Ya sea por de esta conceptualización de la academia de las patas del género, desde cómo se conceptualiza el hecho de ser hombre y mujer, que hablemos de energía femenina y masculina, que me dan ganas de vomitar. Pero hay un hecho muy contundente. A la gente le está costando trabajo salirse de la culpa, salirse de la pena, salirse de esta sensación de fracaso, pero también le está costando mucho trabajo tener conductas asertivas para no estar de manera aislada. Y ese sí es una preocupación que yo pondré sobre la mesa. Cada vez hay una separación para poder vincularse y cada vez estamos volteando a ver estos grupos en donde no hay una comunidad. Al contrario, es como trabajan a través de este hecho de tú eres el malo y yo soy el bueno. Allá hay algo mal y nosotros somos buenos. Y siempre se juega con este papel de somos buenos. Sin embargo, sigue habiendo estas emociones intrínsecas que atraviesan las ideas y atraviesan las personas. Ahí yo me preguntaría, dentro de tu propia experiencia y remarcando todo lo que tú sabes, ¿cómo podemos empezar a generar estas comunidades? ¿Cómo podemos empezar a dejarnos de sentir solos, una, en los espacios académicos y en los espacios sociales? Porque creo que también eso es una parte importante. Ok, creo que
Recientemente descubrí a un par de autores que sigo leyendo. Esta es la parte más ñoña, yo creo. Pero una es Simone Weil. Y yo estaba buscando por recomendación de un amigo a Simone Weil y me encontré con un libro de otro autor hablando de Simone Weil, que se llama Byung Chang Han, creo. Es un escritor coreano que tiene el Nobel, no Nobel, perdón. No me acuerdo cuál es el premio. Byung Chang Han. Gracias. Ese mero. Y el libro se llama Sobre Dios. Cabe mencionar que este libro se centra en la atención. Más allá de... No es un libro religioso, no es un libro que busca justamente una propaganda o promoción del, del cristianismo necesariamente, sino que justamente habla de cómo, de esta crisis que tenemos de hiperconexión, que también se ve reflejada también en otros signos como de consumo de sustancias, que no nos hemos metido porque no es el tema de hoy, pero está conectado con el consumo de sustancias, con la depresión, con la ansiedad, con el desempleo, con un montón de problemáticas que están alrededor en un contexto de hiperconectividad. Ahí hace una distinción en la atención de la búsqueda, la atención del cazador, que es como, por ejemplo, yo como lector, llevo un tiempo que trato de quitarme esto, pero se me hizo muy fácil en un tiempo leer solo buscando lo que necesitaba en el momento, ¿no? Como necesito el dato, por ejemplo, de cuál es la premisa de la terapia cognitivo-conductual. Y lo buscaba, decía, ok, cuáles son los principales detractores, buscaba y listo. Y leía mucho, pero con objetivos específicos. O sea, como tengo esta pregunta y necesito resolverla ya, ¿no? Entonces leía papers, en cuanto encontraba un artículo de investigación que lo estaba leyendo y en cuanto encontraba que no era lo que estaba buscando, no lo terminaba de leer, lo descartaba inmediatamente. Es una forma de lectura útil, pero no lo quiero decir en este caso en un buen sentido de la búsqueda de la plenitud, sino pues solo busca la productividad. Entonces, aquí lo que promueve es la otra forma de atención, que es la contemplación, que es como una forma de atención que nos permite estar presentes en lo que está ocurriendo, que esto es una premisa muy compatible con otras como el mindfulness, la atención plena, la meditación, que justamente son propuestas simples, me parece, en tanto que no requieres hacer mucha maroma para hacerlos. En realidad es solo, ¿qué estás haciendo ahorita? Pon atención. Si quieres, lo estoy reduciendo mucho y seguramente habrá personas especializadas en mindfulness que me podrán decir que estoy reduciendo demasiado. Pero mi forma de abstraerlo es, si en este momento quiero leer algo, solo me voy a sentar a leer. Y en contraposición y revolviendo la pregunta de qué podemos hacer, a mí se me ocurre salir de la digitalidad. O sea, si vas a estudiar, estudia lo que tengas que estudiar, pero en cuanto termines, procura salir a la calle, salir a espacios físicos y procurar dentro de lo posible estar físicamente y mentalmente en ese mismo lugar, ¿no? Lo pienso porque hablamos mucho, por ejemplo, del tipo de calidad. Cuando hablamos, hace poco hace unos años se hizo muy famoso de los discursos, los lenguajes del amor, y se empezó a usar muy famoso esto del tiempo de calidad, que ya es un término creo que muy popularizado en redes sociales, en donde hablamos justamente de estar presente, de que no sea solamente, como, por ejemplo, dos personas viendo la tele y pero ignorándose totalmente, ¿no? En casa. Entonces hablamos de, si van a ver la tele, pues comentarlo, estar haciendo bromas, de preferencia buscar otras actividades, no solo ver la tele, que ya casi nadie ve la tele, ¿no? Ya ven plataformas de streaming y a veces no lo ven en familia, sino es muy individual. Entonces pensar en salir a lugares donde haya personas. Creo que en Guanajuato capital, pues entiendo que esto lo pueden escuchar personas de muchos lugares, pero en Guanajuato capital tenemos un privilegio muy grande que es que nuestra ciudad se presta mucho a la construcción y generación de comunidades de forma pues muy espontánea. Sí. O sea, recuerdo que hace muchos años existía un lugar llamado Lechón Ilustrado, Descansa en Paz, el Lechón, en donde pues justo era muy común encontrar personas universitarias y de repente hacían lectura de poesía, de repente hacían círculo de no sé qué, de repente llevaban músicos de jazz a improvisar y tú podías ir. Y recuerdo que había gente que iba y no consumía nada. Tal vez por eso ya no existe. Posiblemente. Pero era un lugar en donde ya conocías a los que estaban ahí y podías ir y aprendías de muchos temas porque la mayoría eran estudiantes universitarios o eran gente de las artes o eran, pues sí, como espíritus libres que por alguna razón llegaban. Luego han surgido otros espacios, ¿no? Que también buscan este espacio, como foros culturales particulares, pero aún así el hecho de que la ciudad sea una cañada, geográficamente, pues de alguna forma también
permite socialmente que sea un lugar donde se encuentran muchas personas en un mismo lugar, ¿no? Entonces, a diferencia de otras ciudades, en Guanajuato te puedes encontrar a gente de la clase alta, como de la clase media, como de la clase baja, en la misma plaza del centro. O sea, no hay una distinción tan marcada como, por ejemplo, llevo unos años viviendo en León y justo es muy marcado quiénes van a la plaza que está en la entrada de León y quiénes van los ricos a qué plaza comercial van y no son las mismas. No. Aunque haya muchas tiendas similares, por alguna razón, la gente rica va a esta plaza del norte, la gente de clase media va a estas otras plazas y la gente de clase baja, pues tal vez va a estas otras, ¿no? Y hablando de plazas comerciales, obviamente si hablamos de espacios comunitarios todavía se reduce más porque hablamos de hacinamiento, hablamos de... Entiendo que en muchos lugares no existe esta facilidad geográfica para que nos encontremos. Y por esa razón vale la pena justamente aprovechar los espacios como lo puede ser la universidad, como en este caso la Universidad de Santa Fe, que tiene espacios de recreativos, deportivos, pero que también entiendo que tiene luego espacios de eventos culturales, que las escuelas esa función tienen, entiendo yo, desde hace muchos años. O sea, desde hace incluso siglos, ¿no? No me acuerdo la historia de la escuela, pero es común eso. Y la Universidad de Santa Fe, como muchas otras, sigue cumpliendo con ese objetivo. Mucha gente no tiene oportunidad de conocer el espacio físico de su universidad. Entonces ahí valdría la pena buscar en qué otros espacios nos podemos reunir y, pues no sé, no, es que no quiero que suene propaganda porque estoy pensando en las experiencias que conozco de León, donde hay plazas de la ciudadanía, en donde pues tú puedes ir primero hay actividades ya programadas, pero tú también puedes ir a proponer. También puedes ir pues en el centro de la ciudad, pues de repente hay actividades, de repente pasas ahí unos viejitos bailando danzón y esos espacios que de pronto a veces podemos pasar e ignorarlos, pero en realidad son espacios muy valiosos, ¿no? Hay espacios además muy bonitos, o sea, tú te puedes llegar y sentar y ver, si a ti no te gusta bailar o no sabes bailar danzón, pues puedes solo ver cómo bailan y de pronto ya estás presente en otro lugar que existen investigaciones sobre psicología ambiental en donde nos hablan un poquito del restablecimiento psicológico, ¿no? En caso de que seas una persona que está pasando por episodios de ansiedad muy constantes, ataques de pánico, este tipo de cosas también ayudan a prevenir. No me voy a comprometer a decir que van a evitarlos al 100%, pero yo creo que la apuesta está en salir a conectar con otras personas, ya no por medio de una pantalla, sino por medio de la presencialidad. Y de esta forma aprovechar más el espacio que estás usando en la digitalidad, ¿no? Como no solo voy a consumir, sino yo también voy a crear. No por el hecho de hacerme famoso y viral, sino pues puedes escribir, puedes publicar, puedes comentar cosas que busquen generar una discusión, que busquen generar un aporte, que busquen expresar lo que tú estás viviendo y procurar que maximizar el tiempo quiero decir más bien, optimizar el tiempo de pantalla, estando presente si estoy tomando clases, solo tomo clases, con un objetivo claro que puede ser a veces el título de la prepa, en el caso del certificado de prepa, pero si quieres continuar estudiando, por ser un buen profesional, no solamente por el certificado, y procurar que en cuanto termine tu clase, termines tu actividad, estés en otro lado viendo cómo aplicas lo que viste en clase, ¿no? Porque realmente los contenidos suelen ser buenos. O sea, el problema no son los contenidos usualmente, sino el cómo se comparten. Entonces, bueno, creo que ya me extendí la pregunta, pero yo me iría por eso, conectar en la presencialidad. No, creo que también ahí no es que te hayas extendido, creo que son ejemplos muy específicos que a veces no nos tomamos en cuenta porque pensamos que la educación en línea, estos procesos formativos dentro de la virtualidad son fríos, en donde yo termino, hay una rúbrica, o sea, me califican, o la persona no se da cuenta, o el acompañamiento es a través de una inteligencia artificial que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, no, hay todo un espacio en donde las personas ya están interactuando, están llevándolo a un siguiente nivel. Y creo que eso es lo que tenemos como seres humanos y es la diferenciación que podemos generar una comunidad. Y claro, si en tu espacio, en el lugar donde tú estés, en, en donde tú vives o transitas aquí, pues eso cambio hace la cámara rompiendo la cuarta pared. Hay una pared. Claro. Uno, tú te puedes volver pro-consumer, así se llama, es el término en línea el que le pone. Pro de la parte del productor, consumer de la parte de consumir contenido. Tú puedes hacerlo, esa es la facilidad que tienen estos aparatitos. Estos aparatitos lo que tienen es, uno,
ya puedes tú llevarlo a cabo. Tal vez yo no sé sobre cómo hacer un guión. Oye, chat, ayúdame a cómo hacer un guión web. Me gusta siempre hacer este ejemplo de la niña del TikTok que dice, oye, chat, yo necesito que hagas un ensayo como una niña de 5 años, porque bla, bla, bla. No, esa es una. Dos, voy a utilizar la metáfora y hablábamos en un capítulo pasado sobre el avatar. Me gusta mucho esa serie y utilizando igual la metáfora y la terapia de aceptación y compromiso. El capítulo donde Ang y Zuko tienen que aprender fuego control después de todo lo que han vivido y que se dan cuenta que para hacer este fuego control tiene que haber un proceso emocional. ¿De dónde sale ese fuego? ¿De dónde sale ese elemento dentro de su propia cabeza? Y cuando se dan cuenta que necesitan uno del otro y hay una regulación emocional, pero además una aceptación de yo hago fuego porque yo quiero conseguir un título, alcanzar una meta, tener un éxito rotundo, vas a tener que trabajarlo paulatinamente, tú no, sino con toda tu gente a tu alrededor. Y creo que esa es la parte de que podríamos poner sobre los voluntariados, integrarte a espacios sociales, hacer estos proyectos sociales en donde tú te vas involucrado. Y creo que eso, en tu caso, siempre se vio muy inmerso en que eres muy curioso y entonces de repente Elías, aquí ya lo llevo bastante tiempo de conocerlo, Elías de repente aparecía arriba del cerro y de repente ya lo veías abajo del túnel y era como de, ¿dónde andas? Y ahí es donde también yo pondría sobre esa mesa que el acompañar no va solamente de un aspecto pedagógico, sino también un aspecto emocional. Y me gustaría que hoy habláramos sobre estos espacios emocionales, pero humanos, para ir cerrando como en este bloque. ¿Qué papel juega la salud mental? ¿Hasta dónde nos toca también generar estos espacios digitales con un sentido humano? Y que a veces no solamente necesitamos a alguien que nos resuelva todo, sino que saber que no lo estamos atravesando solos. Ahí otra vez, siento que es una pregunta muy compleja y Entonces, a mí me preocupa mucho extenderme, ese es mi problema. no hay problema, ¿no? Pero sobre espacios que sean humanos, creo que hay que volver a por qué estamos estudiando y por qué existe este programa de estudios, ¿no? En particular. Algo que yo conversaba hace poco con unos estudiantes, les estaba, confieso que les estaba llamando la atención. No creo que ellos escuchen esto, pero se lo escuchen, no pasa nada. Y justo habían estado muy ausentes en la clase, de una forma que personalmente ya me había molestado. Mi intención no era causarles un problema, porque algo que les dije, a mí no me beneficia que reprueben, pero tampoco me afecta que reprueben, ¿no? Entonces, pero al menos en lo literal, o sea, a mí no me repercute en mi sueldo, no me repercute en mi reputación, en nada. Emocionalmente sí, porque mi objetivo es que funcione la experiencia formativa, ¿no? Y a la hora de estar conversando con ellos, porque pues primero sí estaba molesto, pero usualmente yo no me enojo así muy fuerte. Entonces me pasa muy rápido. Y ya me estaban diciendo pues que incluso estaban cuestionándose en si estar estudiando esa licenciatura. Cabe mencionar que ya iban en semestres avanzados. Entonces, a la hora de estar conversando con ellos, uno de ellos como que tenía una actitud que me parece muy humana, como decir, pues es que, ¿para qué? Si yo puedo estar, o sea, lo que él proyectaba de su vida es como que yo ya tengo otro camino que he construido en un negocio que no tiene tanta relación con lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, como que había una desmotivación porque decía, cuando veo como los egresados de esta carrera, cómo están trabajando, pues no me llama. Entonces, y ahí lo veo como, bueno, entonces, o sea, y tal vez ahí me veis muy tajante, pero dije, entonces, ¿qué haces aquí? O sea, puedes estudiar algo que te guste más, o puedes solo terminar para tener el título y dedicarte de lleno a lo que te esté llamando, ¿no? Y eran dos estudiantes en particular, y con el otro lo que comentó es que justamente empezó a ejercer antes y, y a la hora de estar ejerciendo antes, pues ya tenía experiencia y había muchas materias en las que le frustraba mucho que tenía que repetir contenidos, ¿no? Que tenía que decir como, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Yo ya lo sé, ¿no? Y yo personalmente viví esto, bueno, frustraciones que yo identifico como muy similares
en la preparatoria, como lo comenté hace un momento. Y yo algo que me funcionó a mí muchísimo para lidiar emocionalmente con la frustración era verlo como un trámite. Que esto es muy contradictorio con lo que acabo de decir. Pero al aceptarlo como verlo como un trámite es como solo termina. O sea, busca terminar este espacio. Posterior a esa llamada de atención que siento que no se enojaron, o sea, siento que estaban como ahí medio ocultadones y yo dije: "Ay, a ver si no Te funan, me funan". O fuera de, fúnenlo fuera, fuerte. Ábrelo. fuera de la funa digitales ya no vuelven. O tal vez eran de baja, ¿no? Y voy a quedar así como, no, pues es que el profe nos dijo que para qué estamos aquí. Sí. Este, Corriendo estudiantes. y sí volvieron y empezaron a estar más activos y me quedé pensando como, es que ni siquiera creo que haya sido con mi materia, o sea, porque entiendo que era una situación en donde ellos estaban viviéndolo en muchas materias, en donde ya no estaban motivados para ir a clase. Era en un contexto presencial. O sea, entonces también es como en uno virtual, pues es más fácil abandonar, porque simplemente ya No te me metes a la funan. página y ya, o sea, simplemente no haces algo y listo. Qué forma tan más sencilla de abandonar, no tienes que, porque incluso si no vas a hacer tu baja, pues no hay una repercusión como tan grave, ¿no? A menos que hayas llevado papel, pero aún así Vas y lo sabes. es bastante fácil salirte, ¿no? La presencialidad en un sistema escolarizado en teoría es más difícil. Aún así es sencillo. Pues bueno, entiendo que empezaron a recuperarse y a la semana siguiente me trajeron un trabajo mucho mejor hecho que el que me habían hecho en todo el semestre, ¿no? Entonces en una semana se aventaron un trabajo de más calidad que lo que habían hecho en meses. Y me quedo pensando pues sí, a veces es aceptar que hay cosas que no nos gustan y entender que justamente estas inquietudes, estas frustraciones, estas debilidades, no debilidades, creo que más bien estas vulnerabilidades Ujú. están presentes en todas las personas. Y como me gustó mucho algo que comentaste de que hasta que tú fuiste docente, entendiste cómo o conectaste un poco más con esta idea de la participación en foros. Y creo que eso es algo que luego se busca mucho o que he notado mucho a la hora de, hasta que a mí me tocó exponer tal tema, lo entendí, ¿no? Hasta que a mí me tocaba enseñar, aprendí lo que tenía el contenido en cuestión, ¿no? Y muchas veces es como jugar con estos roles en donde tú tienes que propiciar que la persona se exponga un poquito a la presión que implica el proponer y para que de esta forma puedas luego aterrizar y acompañar, ¿no? Sobre espacios humanos, creo que de forma general es entender las frustraciones que implican el estar llevando un proceso formativo, porque todo proceso formativo puede ser incómodo, en línea o en presencial. Va a ser incómodo porque tal vez te tienes que apegar a estructuras que no te gustan, porque tal vez hay temas que directamente chocan con algo personal, porque hay temas que se te dificultan, ¿no? Como la parte más cognitiva, porque hay cosas que se te olvidan, porque hay exigencias, porque hay marcos legales, porque hay muchísimas cosas y es normal que nos cueste trabajo y que nos frustre. Entonces, entenderlo desde esta perspectiva ya no, porque luego como docente, pues tienes ese, entre comillas, poder, ¿no? De decir, ¿estás bien o estás mal? Yo personalmente creo que es un poder abrumador, porque luego veo los trabajos y digo, bueno, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que en preparatoria nos ponían como una estructura muy específica en la universidad, no voy a decir marcas, la universidad, Una universidad estatal. ajá, una universidad estatal, en donde ya nos marcaban una estructura de cómo era la portada. Yo ni siquiera recuerdo, y esto lo venía platicando con alguien más hace poco, ni siquiera recuerdo cuándo aprendí a hacer portadas de trabajos. O sea, recuerdo que fue en prepa, pero no recuerdo exactamente con qué docente. Y llego a la universidad y veo que estos estudiantes de la misma universidad, pero ya no a nivel prepa, sino en licenciatura, no hacen portada. Y cuando se las pido, las hacen de una forma que choca mucho con la forma en la que yo Que lo lo venías hago. presentando. Y que además yo veía que todos mis compañeros de generación lo hacían y que además veía que sí lo pedían así los maestros, ¿no? Hasta que incluso a mí me llegaban a regañar porque cada administración de rectoría te cambian el logotipo. Ya, pues, el mismo Sí. logo, pero uno es doradito y otro es de colores y otro es así, ¿no? Entonces, eh, veo que ellos no lo hacen así. Digo, bueno, pero es que yo no se los especifiqué. Entonces digo, yo podría ponerme como, esto está mal por eso. Pero personalmente me pesa, digo, es que yo no se los indiqué. Y tampoco les puedo exigir algo que no les indique si no me consta que yo lo sepa. Entonces,
creo que reconocer estas dificultades, y incluso dificultades pues que a veces no te atravesaron a ti, ¿no? Por ejemplo, eh, yo recuerdo que empecé a trabajar desde los 16, pero yo no trabajaba por necesidad. O sea, necesidad quizá de yo moverme y hacer cosas, pero desde un privilegio muy palpable. Y hay personas que desde los 15 sí trabajan, pero sí por aportar a su casa. Entonces toma una prioridad muy distinta, ¿no? Entonces luego hay muchas vulnerabilidades que no te toca, o sea, no vives. Entonces creo que el tratar de ser consciente, y lo digo tratar porque es reconocer que como docentes también nos vamos a equivocar un montón de veces, pues que tal vez facilita estos espacios humanos en donde encontramos que, pues sí, no, yo no sé lo que implica a los 14 15 años estar llevando la prepa y trabajar como un ingreso importante en casa, ¿no? Eso como docentes, como estudiantes, creo que también vale la pena ser conscientes de qué compromiso me estoy metiendo a la hora de entrar a un programa de estudios. O sea, como verlo, y tengo un amigo que siempre rechaza el título de la licenciatura que estudió, y siempre se nombra a sí mismo como estudiante de humanidades. Y es un posicionamiento muy, pues, moral, me parece muy relacionado con una ideología y con una postura ante el mundo, ante la realidad que vive, que me gusta mucho, o sea, que me parece muy noble y que justo creo que habla de una dignidad que le da él al estudio, ¿no? Desde su posición muy particular. Pero, y me quedo con esto de, pues si me voy a meter a una licenciatura, ¿por qué lo hago? Lo hago porque me ocupo el título, como lo que hemos mencionado, tal vez estoy sonando muy repetitivo. Lo hago porque genuinamente quiero aprender. Alguna vez conversé con una amiga que estudia en una universidad privada, una maestría, y escuchó que alguien entró a esta maestría de paga porque quería ser amigas. Ok. Lo cual obviamente es una situación que no todos podemos vivir. Ajá, sí. Pero también es una forma valiosa. O sea, no se me hizo mal su respuesta. O sea, digo, es muy inusual. Seguramente no van a conectar muchísimos con esa respuesta, pero es otro. O sea, ¿por qué estudias? Pues para conectar con más personas, ¿no? Yo personalmente sí he pensado en estudiar no la maestría, sino quizá tomar un curso pues, para conocer otros colegas, para conocer personas de otros gremios. Ya no más psicólogos, por favor, ya. De otra Ahora, área. Entonces, entender por qué estudiamos y a partir de ahí también ser realistas si estoy en una posición para hacerlo. Entonces, la humanidad implica ser consciente, uno, de la vulnerabilidad que tengo como persona y dos, de la capacidad que tengo en ese momento para transformar, para adaptar. El humanismo parte de una premisa de que el ser humano se puede transformar a circunstancias tanto muy adversas como también muy favorecedoras. Entonces, entender qué tanto yo me puedo adaptar. O sea, si yo ahorita quizá tengo el dinero para pagar la inscripción a una licenciatura y digo, ay, ando como que ya voy a empezar lo que quiero cambio en mi vida y así, pero mis tiempos no dan, mis necesidades, porque tal vez ya estoy criando, ya tengo una familia construida y tal vez los tiempos no me dan. Tal vez no es el mejor momento, o tal vez esa opción de licenciatura no es la mía. Entonces, también conocer el contexto y ser, solo que esto no suena tan romántico, pero es más de ver si administrativamente estoy en condiciones de estudiar algo, en el sentido de que lo voy a terminar, o sea, buscar que lo puedo terminar, y segundo, que sí me pueda servir, porque luego hay, en esta universidad que mencionamos, una de las que mencionamos, tienen una licenciatura que se llama Ciencias del Comportamiento. No es lo mismo que psicología. no. Y no es por demeritar, o sea, comparten muchas cosas, pero hay otras que se difieren. Y luego veo mucho en este foro que te digo de estudiantes y personas de la comunidad de esta universidad que dicen, con la licenciatura de Ciencias del Comportamiento puedo dar terapia porque ya voy a la mitad. Entonces, la expectativa que uno se genera con el plan de estudios que vas a cursar, ¿no? ¿Para qué estudias? Porque luego yo recuerdo que incluso cuando entré a la licenciatura yo no chequé el plan de estudios. Ya solo chequé, pues, puedo ir. Así de, esta me gustó. Físicamente puedo ir, puedo pagarla, en ese entonces contaba con el apoyo de mi familia, ¿no? Estaba entre mis posibilidades. La carrera como tal sí me llamaba la atención, pero no me metí a ver los materiales. Hasta que me inscribí, que pasé y que todo, ya ahí que voy a llevar este semestre. Y ya después me puse a estudiar todo, pero aprender a checar el plan de estudios completo, la verdad, yo antes era como que me daba igual, decía, pues yo igual no tengo recursos, ¿no? Y esa era una forma muy pasiva de percibir un plan de estudios. Yo personalmente lo aprendí hasta la licenciatura a mediados y confío que no soy el único.
Habrá otras personas que tal vez hasta la maestría lo empezaron a hacer o algo así. Entonces también ser conscientes de qué espero con este plan de estudios, a dónde quiero llegar, si puedo en ese momento y ser consciente de mis circunstancias para empezar a construir espacios que sean, pues sí, como dices, que sean más humanistas, más amables, más amigables para mí. Y creo que ahí también, desde esta mirada, desde esta interseccionalidad, no es lo mismo ser una persona, y ahí voy a tener que poner estos dos términos, y me van a preguntar qué son, pero ahorita les explico. Neurodivergentes y neurotípicos también entran en el juego, porque no es lo mismo. ¿A qué hago referencia? Neurodivergencia es un concepto social acuñado en 1995 prox, en donde se establece que el cerebro no tiene las mismas características ni la conformación del cerebro con ciertas formas. Y se integra síndrome de Down, TLP, ansiedad, depresión, eh, TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno de espectro autista, etc, etc, etc. ¿Y por qué lo meto en colusión? Porque dijiste algo muy importante. La carga del proceso cognitivo de este tipo de personas es mucho más alta que un neurotípico. El neurotípico tiene muy claro qué quiere. Y es como de, sí, voy a ser, le preguntas al niño de secundaria y te va a decir, quiero ser ingeniero. Y lo tiene muy en consideración, pero el neurodivergente no, el neurodivergente dice, pero me gusta también ser astronauta y quiero ser masajeador y quiero ser fisioterapeuta y se me acordé. Porque me estás ventaneando. Ya sabes, aquí voy a ventanear cosas. Yo nunca quise ser ingeniero, eso sí es mentira. Yo sí, por ejemplo, o sea, si lo hablo desde aquí yo siendo muy protagonista y egocéntrico y histriónico, si no le diga, eh, o sea, yo terminé letras, ingeniería en geología, teatro y música 10 años y 10,000 cosas, y hasta que entré a la licenciatura, o sea, hasta que hice yo ser maestro de comunidad, yo dije, la educación es lo mío. Y todas las circunstancias actuales me han llevado a esto que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿a qué voy? Tú puedes planear algo y como esta parte neurodivergente va a haber un cambio drástico. Y que no se desesperen, sí cambia. O sea, sí hay una modificación. Y creo que no se habla. O sea, también eso, por eso lo metí a colación. Y el otro que me gustó es lo que me dijiste muy claro es, si no hay un propósito, es muy complicado que las personas culminen algo. Y es eso como la motivo, razón y circunstancia que a veces te evoca. Y dentro de la psicología y dentro de las ciencias del comportamiento, si la persona no tiene ese concepto, le es muy complicado terminar. Le es muy complicado alcanzar esos aspectos y que no nos entrenan. Y que la escuela dentro de este proceso que te dice, tú culmínalo, tú acábalo, pero no hay un acompañamiento emocional y eso también involucra la inteligencia emocional y la salud mental. Aquí me gustaría hacer un comentario en torno de neurodivergencias porque es un término que a mí me gusta mucho, se me hace muy noble, como dices, es un término político más que clínico. Sí. En ese caso, no existen neurotípicos. Y lo quiero mencionar porque justo eso me parece que lo hace más complejo. Sí. O sea, lo que acabas de describir sobre, pero ahora quiero estudiar esto y ahora quiero hacer aquello, habla de desidia. O sea, Tú me vas a atacar. de una dificultad para decidir que tenemos los seres humanos desde siempre. O sea, a mí me gusta, había un momento en el que yo estaba romantizando mucho mi vida, o bueno, mi dificultad de decidir, es que yo debí nacer en el Renacimiento, porque en el Renacimiento, bueno, y pensando en personajes bien específicos, ¿no? Como, no sé, Leonardo da Vinci, que es como, era ingeniero y dibujante, y era artista, y era tal, y así, y hacía un montón de disciplinas, ¿no? Y hay varios personajes del Renacimiento que tienen todos los nombres de las tortugas ninja, que hacían más de una cosa. Y eso para mí era como que fascinante porque si no me voy a aburrir. O sea, sí, o sea, o puedo seguir explorando y mezclando. Y la verdad es que creo que yo trataba de decir como, o me veía como, pues es que yo soy diferente, yo también ser en el Renacimiento. Y la verdad es que, o sea, creo que todas las personas tenemos, o la mayoría, muchas, tenemos estas inquietudes variadas. De repente podemos ser lectores, de repente podemos ser escritores, de repente quiero construir cosas, quiero reparar cosas, quiero sembrar, quiero cosechar, quiero hacer un negocio, quiero... O sea, esas inquietudes son muy humanas.
y es frecuente que tengamos intereses variados y que no seamos robots que se dedican a producir algo, ¿no? Aquí, ¿por qué hace rato mencioné que digo que algo es útil y no necesariamente lo digo de una forma buena? O sea, tampoco mal, pero no, hay varias motivaciones para tomar un proceso formativo. Unas pueden ser para la productividad. Por ejemplo, en entornos laborales, tengo que tomar esta capacitación para poder ascender de puesto. Y tal vez no te interesa el tema, pero es un requisito. Tal vez sirve, tal vez no. Hay otras motivaciones para tomar un curso, como por ejemplo, luego hay cursos bien específicos como afectividad, según Eric Fromm, Sigmund Freud y no sé qué otro autor, ¿no? Eso tal vez te sirva en tu vida y en tu profesión, si estás en dentro del contexto de humanidades, ciencias sociales, filosofía, etcétera. Pero tal vez no, tal vez es por puro gusto. O sea, porque te gustaron esos autores, porque tú estás en una búsqueda personal de resolver alguna inquietud. Y eso es otra motivación para tomar un proceso formativo. Menciono esto porque luego también he encontrado que es muy común que usemos esto como de yo que soy neurodivergente y todos los demás neurotípicos es como, a ver, espérate. Neurodivergencia es una sombrilla que abarca muchas formas de experimentar la realidad y por lo mismo hay que preguntarnos qué tanto el otro también está experimentando la realidad de forma bien diferente, ¿no? Y qué tanto, porque para esto yo a la fecha sigo sospechando y diciendo que tengo TDAH, pero en realidad si me diagnosticaron que presuntamente sí, yo no tengo el papel. O sea, voy a poner aquí que mis papás se divorciaron de muy pequeño y me hicieron un montón de estudios, así, o sea, hay un montón Papeles de ahí. peritajes que yo no he visto, o sea, chance ya ni existen. Luego me hicieron pruebas, pero como ya no fue en la adultez, pues ya no es determinante y necesita ir con otros estudios neurológicos más precisos. Pero para el caso, yo no estoy buscando ahorita un diagnóstico, pero sé que mi experiencia de atención es diferente a la de muchas personas. Pero luego conozco otras personas que son muy diferentes a mí en cómo interactúan y que también tienen esta sensación, o algunos sí un diagnóstico en papel de TDAH o de autismo o de etcétera, ¿no? Y pienso más que la neurodivergencia, más que darnos una categoría que nos puede eximir de ciertas cosas o que nos permite exigir a las instituciones o los planes de estudio ciertas otras cosas, creo que valdría la pena primero sensibilizar como somos todos diferentes, o sea, me encanta que está el meme de los biólogos. México es un país megadiverso y depende de la especie. Y sí, o sea, la biología en ese sentido me parece que es muy noble porque reconoce la diversidad en todos sus contextos. El ser humano es muy diverso, aunque no tenga un trastorno. Ah, sí. Y no existe la normalidad. Es que siento que me voy a meter aquí en otros temas. Entonces, pero bueno, dentro de la salud mental, existe un libro que se llama Saving Norma, de Allen Frances, que es un fulano que dirigió la redacción del DSM-4, me parece. Ok. Después de haber dirigido la redacción del DSM-4, escribe este libro donde básicamente hace un roast del DSM-4. Bueno, del DSM en general. Y en los primeros capítulos lo que hace es plantear primero qué es la normalidad, porque para hacer un manual, bueno, para quien no sepa qué es el DSM, es un manual de diagnósticos psicológicos, ¿no? Psiquiátricos y psicólogos. Es el manual de la salud mental, bueno, de enfermedades. Enfermedad. Pero su forma de alimentarse, pues es más de que muchos médicos y psicólogos reportan casos y a partir de ahí van diciendo como, bueno, como que entendemos que aquí hay una cajita que se llama TLP y vamos a meter aquí a todas las personas que tengan como ciertos rasgos, ¿no? Usualmente son 5 de cada uno. Y hacer un diferencial en realidad es muy complejo porque hay muchas condiciones que se parecen mucho entre sí. Cabe mencionar que, bueno, solo este es un paréntesis, Allen Frances hace esta crítica y menciona justo que el primer problema es qué es lo normal y es como, bueno, es difícil definir la normalidad. Existe algo que es la campanita de Gauss, que para quienes no nos estén viendo y solo nos estén escuchando, pues lo pueden googlear, que es la campana de Gauss, que es una figura estadística en donde pone que la mayoría de casos están en el centro y en los extremos pues se va reduciendo el volumen de población. La normalidad estadísticamente pues es más o menos palpable porque está en el centro, pero ¿en qué punto de la gráfica pones la línea? Es lo que nos empieza a problematizar porque vemos si es útil un DCM porque hay personas que tienen condiciones con síntomas, rasgos muy marcados, pero hay otros que es medio obtuso, donde es medio complicado en identificar si es parte de un trastorno o es parte de lo normal. O sea, hay personas que genuinamente es como, no sé
si tiene algún diagnóstico. O sea, sé que no como yo, Sí, pero no me consta si tiene o no un diagnóstico. Y vale la pena integrarlo a estos temas de la educación, porque lo complejiza. O sea, no es que los neurodivergentes tengan estas necesidades específicas, porque cada neurodivergente es diferente, por lo tanto, no es fácil, casi como, esto es un programa de estudios pensado para neurodivergentes, uf, no. Porque habrá quien necesite, por ejemplo, muchísimos estímulos visuales y habrá quien los estímulos visuales le abrumen. Entonces, de entrada, estos espectros los podemos encontrar con mucha facilidad en los ejemplos que ya mencionamos, por ejemplo, de personas con autismo, que pueden. Depende, es un espectro muy amplio, pero puede que haya personas en el espectro autista que justamente demasiados estímulos visuales sean abrumadores. Pero con una persona con TDAH, en donde hablamos que hay una dificultad para mantener la atención, pues es como, necesito más estímulos visuales, ¿no? Y ya hay personas que tienen diagnóstico de ambos. Entonces, sí, eso lo hace como más, entonces, a ver, ¿le pongo o no fotos? ¿Le pongo o no memes? Entonces, ya no es, ya más bien hay que pues sensibilizar en que justamente no va a ser percibido de la misma forma. Y creo que la mejor forma de integrarlos es en comunicación constante. O sea, ya un plan de estudios que esté estructurado de una forma súper rígida, como lo pueden ser, por ejemplo, eh, se me ocurren los estándares de competencias, ujú, que son útiles, entiendo por qué surgen de conocer, pero justamente es un estándar. Entonces, hablamos de que, por ejemplo, yo estaba revisando el estándar de competencia para impartición de cursos y a mí en algunas cosas se me hace muy rudimentario y en otras no me encanta el formato que manejan de las cartas descriptivas. Y claro. en otras, pero yo llevo dedicándome a dar cursos pues ya varios años de la licenciatura, entonces pienso como, en realidad no se dan cursos. Y dije, pero en muchos lugares me han dicho que les gustan mis cursos, me han hecho modificaciones, he seguido aprendiendo, he tomado cursos sobre educación, sobre aprendizaje, sobre. Entonces digo, realmente no sé, porque no entro en ese estándar todavía, no lo he tomado, no me he certificado. Pero, sin embargo, sí me parece muy útil que exista, pero no es para todos. Yo conozco muchas personas que se dedican a los cursos también, que ya como alumno puedo decir, son muy buenos, pero no lo hicieron como viene en el estándar de competencia 217.01, ¿no? Entonces, los procesos formativos también, lo ideal sería que tuvieran, para que sea un proceso formativo y no una certificación de competencias o una estándar de competencias, pues es justo que dialoguen con el estudiante. Porque hay algo que es la técnica, ¿no? La técnica etimológicamente es el cómo hacer algo y hay muchas formas de hacer la misma cosa. Ujú. Hay muchas formas de usar una misma herramienta y más bien es de qué forma a ti se te ocurre que puedes usar esta herramienta para resolver este problema. O si tú construyes otra herramienta al punto de resolver este problema. Y de esa forma, bueno, ahí estuve chismeando en otros capítulos de podcast que preguntabas qué es la creatividad. Y pues, no me la preguntaste a mí, pero yo opino que de ahí surge, ¿no? O sea, muchas veces hay un estímulo. Hay muchas formas de definir creatividad, pero una es como hay un estímulo y cómo reaccionas a ese estímulo, ¿no? En este caso, el estímulo puede ser un problema. Entonces, a mí me gustan estos programas formativos, por ejemplo, en donde te plantean un caso, una situación, y ahí luego ya escuchas que hay personas que se van más como por esta técnica que es la de la academia, y hay otras personas que de repente te sacan soluciones de otras disciplinas y dices, funciona, ¿no? Y es ético. Sí. Entonces, por ahí me iría yo para ir aterrizando esta pregunta en torno a eso. Sí, por eso quería meter este tema al final, porque creo que también es muy importante no solamente hablar de esta línea de la normalidad. Y por eso me quedo con esta idea muy poderosa, que estudiar en línea no significa estar en la soledad, que la comunidad no aparece mágicamente, que necesita construirse, necesita presencia, necesita de escucha, participación y vínculos reales, que era lo que hablábamos de todos los casos que tuvimos sobre la mesa. Y quizá el primer paso no es solamente hablar de todo el mundo y prender la cámara y estar presente y escribir 10,000 veces. Quizá el primer paso es conocer qué necesitas, qué es lo que puedes pedir, a quién te puedes acercar y aprender que puedes encontrar otra forma de conocer a otros. Porque en el mundo digital la magia no solo está en la tecnología, sino que también está en las personas que nos llevan a través de ellas. Y te quiero agradecer mucho el día de hoy. Creo que el hecho de que sepas de tantas cosas hace que podamos nutrir el diálogo y la conversación y se pueda llevar a, uno, cómo lo podemos trabajar, cómo se pueden acercar a esta nueva realidad y que lo podamos tener presente. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y pues eso.
Espero que sirva para detonar conversaciones de quienes escuchan y comentan. Claro que sí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos con Magia, Hechiceros del Mundo Digital. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.